Y si tu don es una sonrisa y un saludo, eso bastará para salvar a un alma. Un corredor ahí en el puente de San Francisco iba en la mañana dando su gimnasia o corriendo y encontró un señor que estaba parado frente allí en las vallas para bautizarse. Ella no sabía, pero se detuvo, saludó a la persona, al joven, le sonrió, le dio la mano: Dios te bendiga, Dios te ama, y siguió corriendo. Esa persona, después de su testimonio, diciendo que esa joven, esa sonrisa, ese saludo, le salvó la vida. Amén. Y hoy es un siervo de Dios. Una historia real. Amado Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. No queda, Señor, solamente darte muchas gracias, porque en tu amor, en tu misericordia, nos ha elegido a nosotros, humanos inferiores que los ángeles, débiles. Sin embargo, tenemos a Cristo Jesús, y por su gracia en nosotros tú nos ves perfectos como Él, y nos ha dado entonces esta gran responsabilidad de ser tus instrumentos en esta tierra. Gracias por ello, Señor, te alabamos. Por lo tanto, nosotros, tu iglesia, aceptamos ese llamado, aceptamos el cometido, aceptamos el desafío que tenemos por delante, y nos colocamos entonces, Señor, en tus manos. Úsalo entonces, por favor, como tus instrumentos. Amén. Que el don que nos ha dado, sea uno, dos o tres, no importa cuántos, los mismos sean hechos, sean realizados de tal manera que atraigan a muchos a Cristo Jesús. Amén. Padre, que al salir de este lugar vayamos con esa convicción, que tu Santo Espíritu esté trabajando en cada hermano que ha de iniciar su tarea, su labor, su ministerio en este próximo año que ha de comenzar pronto. Y aún los que están terminando también sus responsabilidades, que continúen, porque el don es irreversible, el don es constante, el don es permanente, el don tú lo has dado para que lo usemos para tu honra y tu gloria. Amén. Y para edificar tu iglesia y para salvar a los pecadores. Gracias, Señor, por ese privilegio. Bendícenos, por lo tanto, ven con nosotros a nuestros hogares y ayúdanos a continuar este tu santo día para tu honra y gloria, y para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.